Esta semana fue aprobado el presupuesto, la ley de presupuesto de 2018 por la Cámara de Diputados y con esto ya solamente falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Sucede que, bueno, un presupuesto de más de 800.000 millones, eso a la gente no le dice nada. Asuntos importantes, que es deficitario otra vez y que el déficit será cubierto con más deuda, con más endeudamiento. En el aspecto económico, esta semana, la calificadora internacional de riesgos de crédito, la Moody's norteamericana, dio una calificación positiva para el país, positiva para coger prestado. Es decir, dice que esta es la economía que más crece en el continente, lo cual es verdad, pero hay otras verdades que las calla. Y es muy importante tomar en cuenta qué significa que la economía de este país sea la que más crece. Los indicadores en economía son promedios, son estadísticas. Y, por ejemplo, si usted dice, digamos que el ingreso per cápita, si hay un grupo de, digamos, 10 personas, y usted dice el ingreso per cápita de esas 10 personas es de 20 pesos cada uno, porque entraron 200 pesos y ellos son 10, entonces el promedio es 20 pesos cada uno, pero eso es un promedio. Cada vez que hay uno que en lugar de 20 gana 40, entonces hay otros 9 que están ganando menos de 20. Pero para que uno gane mucho dinero, eso quiere decir que la mayoría está ganando muy poco dinero. Por lo tanto, como hay gente que gana millones y millones, hay mucha gente pasando hambre. Pero como hay gente que no gana, sino que se roba millones y millones y millones, eso es más hambre y más pobreza. Por lo tanto, sí, es verdad que es la economía que más crece en el continente. Pero no es verdad que está sacando a mucha gente de la pobreza. De hecho, las estadísticas de los organismos internacionales dicen, y esto parecería un contrasentido, pero está explicado por lo que acabo de decir. Esas estadísticas señalan que la República Dominicana es uno de los países donde menos gente está saliendo de la pobreza. El sector oficial le dice a usted que 400.000, que 4 millones, y dan muchísimos números, pero los organismos internacionales que miden ese importante renglón, la cantidad de gente que sale de la pobreza, dicen que este es uno de los países donde menos personas salen de pobres. Entonces, dice Moody's que el país tiene capacidad de endeudamiento. ¿Es eso una buena noticia? No lo creemos. Porque en el crecimiento de una economía puede también estar presente el dinero que entra por préstamos, que aquí eso es una fiesta. Ese dinero se integra a la economía y la hace crecer. Como se integra también el lavado de activos. Los narcotraficantes que ganan mucho dinero hacen edificios de apartamentos o ponen dealers de carros, en fin, mueven la economía. Hay gente ganando dinero. ¿Es sana ese crecimiento? Fijémonos en este dato. Resulta que en el DR-CAFTA somos el país que más pierde en el intercambio comercial. Es decir, nosotros, los dominicanos, les vendemos mucho menos a Nicaragua que lo que Nicaragua nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Panamá de lo que Panamá nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Honduras que lo que Honduras nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Guatemala que lo que Guatemala nos vende a nosotros, Costa Rica, todos los países de la región. Son países casi todos más pobres que la República Dominicana, y ninguno tiene ni por asomo el crecimiento de la economía de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se explica que nuestra economía, que es la que más
crece es la que menos puede competir. ¿Es sano ese crecimiento? ¿Estamos creciendo a base de la producción de bienes exportables o tenemos mucho lavado y tenemos mucho lavado de activos o tenemos también gente haciéndose multimillonaria con la corrupción que tiene el blindaje de la impunidad? Por ejemplo, esta semana, y de eso vamos a hablar con más detalle más adelante, Nuria Piera reveló que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, cuando estaba dirigida por Félix Bautista en 2010, le pagó en un contrato sin concurso al socio de Bautista, que es Osoria, le pagó 499 millones de pesos para construir el malecón de Nagua. Eso fue en el 2010, estamos en el 17, en Nagua no hay malecón, pero el dinero sí fue cobrado. Entonces, si el promedio per cápita, el ingreso per cápita, que ahora mismo está en $6,700 al año, a Osoria no le entraron $6,700, le entraron cientos de millones de dólares. Por lo tanto, hay muchísima gente que le entraron muy pocos dólares, muy poquitos, que no le dan para comer, que no le dan para resolver sus problemas básicos. Y hay uno al que le sobra porque a ese le entró muchísimo. Cuando el otro depositó 27,000 millones de dólares, eso está dentro de lo que se calcula para estimar el ingreso per cápita. Pero 27,000 millones le entraron a un solo individuo y al otro del peaje de Panamá. Ahí se le han entrado al negocio de que el Estado pague por todos los carros que no pasan por Samaná. El Estado le paga a una compañía, cual fue un negociazo que le salió muy mal al Estado, muy bien a la compañía y muy bien al que negoció a nombre del Estado. Pero eso son 20 años de ese relajo de pagarle el llamado peaje sombra, y en los 10 que han transcurrido van 16,000 millones de pesos. 16,000, señores, 1 millón de cualquier cosa es mucho. 1 millón de piedra vale un dinero. Y esos son 16,000 millones de pesos. Aparte de lo que recaudan a los carros que sí pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen, la economía que más crece. Pero ¿y cómo que la economía que más crece no es capaz de competir ventajosamente frente a los otros países que no crecen tanto, incluso algunos que crecen muy poco? Y ellos nos dan hasta con el palo de trapear en el intercambio comercial. ¿Cómo es que la economía que más crece no alcanza para que se haga un presupuesto que no sea deficitario como el que se acaba de hacer esta semana? ¿Cómo es que la economía que más crece no da para frenar ese endeudamiento galopante que empeña el futuro de la patria y de las generaciones venideras? Entonces, no parece ser tan sana ni tan próspera nuestra economía. En medio de esa situación se aprueba el presupuesto, otra vez deficitario, y otra vez con muchos recursos para entidades que no lo necesitan tanto y que en muchos casos no se justifica, y con escasez de recursos para otras entidades que sí lo necesitan, porque el desarrollo del país no está en los discursos, está en los recursos. Mire a ver a dónde se puso el dinero y ahí usted sabe qué es lo que el gobierno quiere hacer. Por lo demás, se supone que en una democracia hay una separación de poderes que garantiza el control mutuo de esos poderes. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Pero aquí hay un solo poder en la realidad. El partido de gobierno tiene la mayoría congresional de ñapa
hizo la barbaridad de poner jueces políticos a garantizar la corrupción para que no sea sancionada. Y entonces el presupuesto que manda el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo lo aprueba mecánicamente con una mayoría que tiene, ¿verdad? Ahora, el deber del Congreso, se supone que los diputados y los senadores son representantes del pueblo, pero devienen representantes de un grupo político que está en el gobierno. Aprueban sin discutir, sin cambiar nada. Cuando cambian una cosita, es una chilata en la provincia tal, en el municipio más cual, cualquier insignificancia. Pero no le cambian nada fundamental. Y aquí no suele haber oposición. El principal partido de oposición, el PRM, casi no hace oposición, le salva la cara un pequeñísimo grupo de legisladores. En la Cámara de Diputados, Wellington Arnaud, Farideh Raful, Ginés Burnigal, se me escapan quizás 2 o 3 más. Ellos hicieron su trabajo. Por ejemplo, Arnaud mostró una cantidad de entidades, y Farideh Raful también, de entidades que duplican funciones hasta de ministerios y que por lo tanto no tiene sentido que se le entreguen recursos. Por ejemplo, criticaron que se le esté aumentando el presupuesto al despacho de la primera dama de 500 y pico de millones, que ya es mucho, o 600, como a 900, es decir, un aumento espectacular. No criticamos lo que hace la primera dama, hace cosas positivas, pero eso ni siquiera es un cargo del Estado, ni siquiera es un cargo. Y lo que hace también, en el fondo, es duplicar funciones, tomar decisiones que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver a veces con ministerio público. Entonces, violencia contra la mujer, educación, salud. Entonces, pero eso no importa lo que digan, eso es una aplanadora, y por eso se retiraron los legisladores del PRM. Sin embargo, después de que escuchemos la explicación que da Wellington Arnaud sobre las propuestas que ellos hicieron y que no fueron escuchadas y su retiro, entonces vamos a hablar de los otros diputados de ese mismo partido. Vamos a escuchar a Wellington Arnaud. Inmediatamente inicia la discusión, luego de una evaluación profunda del presupuesto donde identificamos un sinnúmero de aumentos de partidas que entendemos innecesarias. Sí. Lo que hicimos fue que readecuamos, hicimos una propuesta de modificación para que estas partidas que entendemos innecesarias... Menciona algunas. Por ejemplo, que tengamos una idea. Se le aumenta 294 millones al despacho de la primera dama. 294 millones, cuando en el 2017 se ejecutaron casi 600 millones. ¿Y para qué? ¿Qué justificación es bueno tienes? Señalar que nosotros... ¿Cómo se justifica ese nosotros aumento? No estamos diciendo que el despacho de la primera dama no está haciendo un trabajo eficiente. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Lo que estamos planteando es que con más de 500 millones es más que suficiente para hacer cualquier trabajo social. Después de todos los sí, todos los no, hay una cantidad grande de diputados que esta hoja dice sin voto. Posiblemente no estaban. Ah, porque entonces hay un montón del PRM. Los que más están señalados sin voto son del PRM. ¿Y cómo es que el PRM, llevando una posición como esa, que es completamente institucional, correcta, ¿verdad? Motivando por qué hay que sacar fondos de aquí donde sobran y ponerlo allí donde faltan, cómo es que hay un montón de diputados del PRM que ni siquiera van? Eso es uno de los desafíos que tiene la oposición, que tiene nuestra organización, porque si no nos organizamos y hacemos las cosas
enviamos los mensajes correctos, que entiendo correcto que nosotros no participáramos en la aprobación de este presupuesto, pero todos los legisladores debiéramos de estar ahí Pero pendientes. el partido. Bueno, ya ustedes escucharon. Ahora bien, resulta que cuando usted busca la cantidad de votos, las de los PLDistas estaban la mayoría para aprobar el presupuesto de su gobierno. La lista del PRM, bueno, todos los que estaban presentes votaron en contra de ese presupuesto y a favor de las reformas que plantearon algunos de ellos. Sin embargo, la mayoría de los diputados de ese partido no asistió. Entonces, en una democracia se necesita un gobierno y se necesita una oposición. ¿Dónde se expresa una oposición a un gobierno? Fundamentalmente en el Congreso. Entonces, ¿qué tiene el PRM? 5 o 6 buenos diputados que están pendientes de las cosas que le interesan a la población y que hacen planteamientos interesantes, y un montón de diputados que eso no le interesa. A eso le interesa las exoneraciones de vehículos, el barrilito, la cosa, pero, y quedarse ahí, claro, repetir. Pero las cosas que son de verdad de interés para la sociedad, para la población, para cada dominicano y dominicana, eso lo tiene sin cuidado, eso no le interesa. Entonces, a esto no se le puede llamar con propiedad democracia. ¿Saben ustedes que si es cierto que lo que les interesa son las exoneraciones y ese tipo de canonjías? Esta semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, dijo que para la próxima campaña electoral van a dar menos contribuciones a los políticos para hacer campaña. Eso es lo que se llama echarle un cubo de gasolina a un panal de avispa. Miren cómo salieron los diputados, tronaron. Totalmente de acuerdo. Pero que también ellos deben de predicar lo siguiente, propugnar porque el Estado Dominicano también reduzca la cantidad de millones de pesos dominicanos que le dan en exenciones y exoneraciones. Esas inversiones que ellos hacen en la campaña, esos aportes que hacen, este aviso no es más que un llamado por si acaso. Respetamos su decisión, pero nosotros consideramos que lo mejor sería que la democracia sea sustentada con recursos provenientes del mismo Estado. Y ahí sí les duele, eso sí les duele. Ahora, que la gente no tenga adecuadas atenciones médicas en los hospitales, que el seguro médico no le dé cobertura a un montón de problemas de salud. No, nada de eso no importa. Si va a haber déficit, si nos vamos a seguir endeudando, no, eso no es de interés. Ni siquiera es de interés para ellos que compañeros suyos del mismo partido hacen planteamientos justos y a ellos no les interesa estar ahí para aprobar una cosa o para rechazar otra. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de corrupción, de equipos de la Junta Central Electoral, de deuda, de Ministerio Público y de cómo va la justicia. Ese es el tema en el próximo segmento.